Hermanos, buenas tardes. Pues vamos a dar el tiempo para que los niños salgan a sus clases, a su respectiva actividad. Y nosotros, hermanos, vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar a este momento en donde será expuesta tu palabra, Padre Santo, y lo único que te pedimos es que hable a nuestros corazones, que nos invite a encontrar en ella tantas verdades, Señor, que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por ser tus hijos, pero sobre todo, Señor, gracias por el grande amor que nos tienes y la salvación que nos has dado. Te pido pues que tu nombre sea glorificado y que bendigas en gran manera nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Yo sé que muchos de ustedes son muy observadores y muchos de ustedes pues están atentos a todo lo que va pasando en el culto, en el servicio. Y se han dado cuenta, hermanos, y se han dado cuenta para ustedes que son observadores, los signos que hemos cantado y la lectura que tuvimos hablan de la salvación. Hoy, hermanos, aparte de tener un programa o un mes enfocado a hablar de la doctrina, vamos a hablar de la salvación. Y lo vamos a hacer, hermanos, desde el punto de vista bíblico que nos pide y nos exige Filipenses 2:12. Se los leo, hermanos. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y es de lo que vamos a meditar hoy en la palabra de Dios, hermanos. Vamos a encontrar en su palabra verdades que nos lleven a reflexionar si nosotros ahora, como sus hijos que ya gozamos de su salvación, estamos viviendo una vida, hermanos, de salvación, o estamos llevando o estamos cumpliendo con este compromiso y este requisito, hermanos, de vivir con temor y con temblor. Cuando estábamos leyendo Romanos y cuando escuchábamos los himnos, yo no sé qué se le venía a la mente, hermanos. Yo no sé si usted es de los hermanos que toman su himnario y están meditando en lo que están cantando. Si lo hace, hermanos, qué bueno, lo felicito, porque tristemente a veces cantamos por cantar, ya sin sentir y peor aún, sin entender lo que estamos cantando. Y uno de los himnos decía: ya pertenezco a Cristo. Yo cuando los escuchaba, hermanos, y cuando leíamos Romanos capítulo 10, me venía una sola cosa a la mente. Aquel día cuando acepté la invitación de Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Yo creo que si nos ponemos a reflexionar ahorita en aquel momento, hermanos, nos trasladaremos muchos años atrás y quizás muchos de ustedes puedan recordar aquel momento en donde quizás lloraron, o quizás muchos de ustedes, hermanos, al recordar aquellos momentos sigan llorando todavía. Y no es para menos, hermanos, porque cuando nosotros aceptamos aquella invitación de Dios a formar parte, hermanos, de las filas como sus hijos, pero sobre todo, hermanos, a participar de una salvación tan grande y tan bonita, nos damos cuenta de lo que tenemos hoy en día como cristianos en cuanto a compromiso y responsabilidades de vivir a la altura de esta salvación. Bien, hermanos, según a los Corintios capítulo 5, versículo 17, nos dice que cuando nosotros hacemos esta profesión de fe que conocemos nosotros, o aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador,
empieza en nosotros un nuevo proceso. Muchos de nosotros ya conocemos 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahí empieza lo nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Después dice la Biblia, hermanos, que como consecuencia al hacer nuestra profesión de fe, viene a nosotros el Espíritu Santo de Dios, el cual ahora nos revela y nos guía nos revela muchas cosas y nos guía, hermanos, en la vida cristiana. Debemos de cuidar nuestra salvación, hermanos, y andar en ella ocupados, con temor y temblor, y no porque se pierda. Muchos creen, o muchas sectas en la actualidad creen, hermanos, que la salvación se pierde. Y peor aún, muchos creen que el Espíritu Santo de Dios entra y sale de los cristianos o de los que se dicen cristianos. Nosotros, hermanos, tenemos una doctrina, que es la número 4. El pastor hablaba hace 8 días de 20 doctrinas básicas como bautistas. Y nosotros, hermanos, en este pequeño manual de declaraciones de fe de los bautistas, encontramos en la doctrina número 4, se los voy a leer, hermanos, la salvación, pero dice: la salvación es por gracia. Creemos que la salvación de los pecadores es gratuita para con todos por medio de la fe en Cristo. No depende de obras buenas que el hombre pueda hacer. Y el único obstáculo para su salvación, se refiere al hombre, es la depravación inherente y rechazamiento voluntario de Cristo como único Salvador. Rechazamiento que le traerá una condenación eterna y muy agravada, y una vida muy agravada. Esta es nuestra doctrina de salvación, hermanos. Se los leo tal cual. Ya después vienen unos versículos que afirman y confirman todo lo que nosotros creemos aquí. Pero bien, hermanos, yo quiero llevarlos a que reflexionemos y meditemos en la palabra de Dios y nos hagamos una gran pregunta. ¿Qué valor le doy a la salvación y cómo se ve reflejada en mi vida diaria? ¿Qué valor le doy a la salvación o a mi salvación y cómo se ve reflejada en mi vida diaria? ¿Qué hechos hago o cómo vivo para demostrar de esta salvación, hermanos? Vamos a descubrir, pues, a la luz de la palabra de Dios, si estamos ocupados, hermanos, en esta salvación tan grande. Primero quisiera llevarlos al libro del Génesis, hermanos, en el capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. En donde encontramos de parte de Dios, hermanos, una orden para el hombre que en aquel momento existía, llamado Adán. Dice la palabra de Dios así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una orden de Dios, hermanos. Vamos a empezar a ver el origen de la salvación. ¿De dónde viene? ¿Por qué existe la salvación? ¿Por qué era necesario que Dios tomara la iniciativa y nos diera este regalo tan grande? Bien, empieza dándole al hombre una indicación y le dice: de esto no puedes comer, porque el día que comieres ciertamente vas a morir, ¿verdad? Morirás. Después de esto, hermanos, Génesis capítulo 3, versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una orden o una indicación de Dios. Después dice que el mal, el pecado manifestado aquí por medio de la serpiente, trae la tentación. No es cierto, no vas a morir, ¿verdad? Sino que Dios sabe que conocerás el bien y el mal. Después, hermanos, si nosotros seguimos leyendo el capítulo 3
de Génesis encontramos cuál fue el resultado y cuál fue la consecuencia. Dice versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Después le dice al hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y en polvo te convertirás. Una orden de Dios, un plan de Dios para el hombre. Después, hermanos, la tentación, como consecuencia el hombre accede a esta tentación, se consuma el pecado, y después de esto, hermanos, tiene que venir una solución. Si sigue leyendo usted el libro del Génesis, hermanos, encontrará en el capítulo 6 que Dios dice claramente haberse arrepentido de haber creado al hombre. Capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Como consecuencia, hermanos, nada más le causamos tristeza y dolor, o en aquel tiempo le causó el pecado tristeza y dolor a Dios. Como consecuencia dice, vamos a destruir todo esto. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿De dónde viene esto, hermanos? Pues de la caída del hombre. El hombre estaba condenado, hermanos, después de la desobediencia, después de su pecado, estaba condenado a vivir una vida eternamente, pues mal, ¿verdad? Ahí es el origen. Después, hermanos, tiene que venir, por amor y por misericordia, la iniciativa de Dios para dar solución a una gran necesidad. En el Antiguo Testamento encontramos muchas veces que Dios se manifestó como Dios misericordioso, amoroso, pendiente de su pueblo. Incluso el pueblo le llamaba Salvador en aquel tiempo. La iniciativa de Dios se ve reflejada en estos momentos, hermanos, por medio del gran amor que nos tiene y le sigue teniendo a la humanidad al entregar a Cristo Jesús para que muriera por nuestros pecados. Pero bueno, vamos al Antiguo Testamento para ver Isaías 25. Isaías capítulo 25, versículos 9. Ya vimos el origen, estamos viendo la iniciativa de Dios ante la salvación. Isaías 25, versículo 9 dice así: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En el Antiguo Testamento, hermanos, también Dios se manifestaba como Salvador y como proveedor y cuidador, y que siempre estuvo al pendiente de su pueblo, hermanos. Nada más basta ver en el libro del Éxodo cómo da liberación a un pueblo después de ser mucho tiempo esclavo. Cómo está al pendiente, hermanos, de sus necesidades. Dice la Biblia que Él escuchó el clamor de aquel pueblo que ya no podía resistir más. La iniciativa de Dios, hermanos, para salvar este pueblo, después la vemos manifestada en otros hechos. Uno de ellos, hermanos, cuando ciertamente el pueblo de Israel ya va camino, hermanos, después de salir de Egipto, va camino por el desierto, y detrás de él viene pues, el faraón para matarlos. Y ahora ellos se encuentran, pudiéramos decir, en aquel momento en una gran necesidad y en una gran encrucijada, cuando por el frente tenían el Mar Rojo
y por detrás tenían a Faraón pisándole los talones para matarlos. De ahí entendemos que muchos en aquel tiempo se quejaban y decían: ¿para qué nos sacaste mejor? Muchos preferían regresar a ser esclavos y no valorar la libertad que ya se les había dado. Pero estamos hablando de la iniciativa de Dios, hermanos, ante una gran necesidad. Después, en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14, encontramos, hermanos, cómo Dios le dice a Moisés: marcha, marcha. ¿Por qué clamas a mí?, le pregunta Jehová. Di a este pueblo que marchen. Y es cuando empiezan a caminar, hermanos, y el mar se abre. La iniciativa de Dios manifestada de muchas maneras. Hablando en el Antiguo Testamento, hermanos. En el Nuevo Testamento, hermanos, híjole, yo lo que les puedo decir es que encontramos la muestra más grande de amor para la humanidad. La muestra más grande de amor para la humanidad. Yo no sé si usted lo ve igual. Le invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 3 y leamos juntos el versículo 16. Esa es la manifestación de Dios y la iniciativa que toma ante la necesidad de dar a la humanidad, hermanos, salvación y vida eterna. Muchos ya se lo saben de memoria o no lo sabemos de memoria, pero lo vamos a leer todos, hermanos. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la iniciativa de Dios, enviar a Jesús a nacer. Si usted lee los evangelios, hermanos, en el Evangelio de Lucas nos narra, en los otros evangelios también nos narra, hermanos, cómo fue el nacimiento de Jesús y cómo una promesa en aquel momento se cumplía. Dice Isaías 7:14. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leer Isaías 7:14, hermanos, para entender más todavía este cumplimiento de esta promesa. Gracias, Natanael. Por tanto, el Señor mismo dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Después, en el mismo Isaías, hermanos, pero en el capítulo 9, en el versículo 6, encontramos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Desde aquel tiempo, hermanos, estaba dada la promesa de un Salvador. Después se ve cumplida, hermanos, cuando leemos en los evangelios que un ángel se aparece y le dice a María: no tengas miedo, porque lo que has de concebir del Espíritu Santo es obra y de Dios. Ahí vemos, hermanos, pues la iniciativa de Dios, pero también el cumplimiento de Dios a sus promesas y el cumplimiento de Dios, hermanos, a la necesidad de un pueblo, de una nación o del mundo, como lo dice Juan 3:16. El ángel incluso revela hasta cómo o cuál ha de ser su nombre. ¿Se acuerdan, hermanos? Que les dice el ángel: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará ¿a qué? Al mundo de sus pecados. La iniciativa es de Dios. La muestra más grande de amor, Juan 3:16 y Hechos 4:12, hermanos, para que quede claro que solo Jesús y por medio de Jesús, o que Jesús es el único medio que Dios usa para la salvación. Si alguien lo tiene, que me ayude a leerlo fuerte, por favor. Y en ninguno trae salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, la iniciativa de Dios, Jesús, y luego aquí nos afirma: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hoy en la actualidad, hermanos, hay tantas
creencias religiosas que causan confusión. Algunas son sectas y algunas se denominan iglesias cristianas. Y la confusión que causan es en creer o hacer creer a sus fieles que por medio de lo que ellos hagan o por medio de lo que ellos crean fuera de Jesús, también pueden alcanzar la salvación y como consecuencia la vida eterna. Más adelante iremos a un versículo que está en Efesios capítulo 2, en donde nos dice que la salvación no es por obras, sino ¿por qué? Por gracia. Y un poquito más para ayudar a los que son católicos y no lo entienden. Cuando esté con ellos, lea con ellos el Salmo 115, en donde habla del Dios verdadero. ¿Y qué dice? Y los ídolos. ¿Qué dice, hermano? Salmo 115, si alguien se acuerda. Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Tienen manos, mas no palpan. Pies tienen, mas no caminan. Y dice, semejantes a ellos son todos los que los hacen y los que los siguen. ¿Cómo puedes creer en algo que tiene que ser llevado por ti mismo, que no tiene poder? Por eso nosotros creemos, hermanos, en la salvación o en la doctrina de la salvación, hermanos, que sí es iniciativa de Dios, pero que Jesús es el único medio. Hay otro versículo en el capítulo 14 de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, de Juan, que dice, yo soy el camino. Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quizás ahorita muchos estén preguntando, hermanos, que qué tiene que ver todo esto con el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Si estamos hablando del origen de la salvación y después de la gran iniciativa de Dios y del medio y los elementos que Él usa para la salvación. Pues déjeme decirle que tiene que ver todo, hermanos. ¿Por qué? Cuando nosotros entendemos la condición en donde estábamos, cuando nosotros entendemos que éramos como Adán, hermanos, condenados a vivir una vida eterna, cuando nosotros entendemos el motivo de amor o el amor que Dios tuvo como motivo por nosotros, cuando nosotros entendemos y nos acordamos, y sí quiero que nos acordemos, hermanos, en esta hora, de aquel Jesús que sufrió por usted y por mí. ¿Y por qué quiero que nos acordemos, hermanos? Para que lo valoremos, para que nos demos cuenta, hermanos, cómo a veces como cristianos no nos ocupamos, ni valoramos, y ni siquiera pensamos en nuestra salvación. Vamos a recordar un poquito a Jesús, hermanos. Dice la Biblia que nació y después dice que se encontraba en el templo enseñando, y después nos encontramos a un Jesús después de muchos años, hermanos, en los evangelios, en donde lo vemos en su ministerio, dando amor, llamando a la salvación, pidiendo que creyeran en Él, porque Él era el medio y el canal que Dios utilizaría y utiliza hasta estos tiempos para la salvación. Después, hermanos, nos encontramos a un Jesús preocupado, porque Él ya sabía que se iba, pero sabía que dejaba aquí muchos responsables y encargados de seguir con este gran plan de Dios para la salvación. Si usted ha leído Juan capítulo 17, cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní, encontrará ahí, hermanos, la pasión que sentía Jesús por lo que venía, tanto para Él como para los demás. Y por eso lo quiero llevar, hermanos, a que reflexionen. Después nos encontramos que Jesús es tomado preso, y ahí empieza el sufrimiento que nos describe Isaías capítulo 53 como el siervo sufriente.
Y Isaías capítulo 53 nos dice, hermanos, que Él llevó nuestros ¿qué? Nuestros dolores. Que molido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y a veces, hermanos, tristemente y lamentablemente, muchos siguen o seguimos pecando sin valorar el sacrificio de Cristo. Y mucho menos, hermanos, la salvación. Ya somos salvos. No me importa, ya somos salvos. El apóstol Pablo decía que no usáramos como pretexto la salvación, hermanos, y la libertad que Dios nos ha dado como libertinaje. Bien, después que empezó en este sufrimiento, hermanos, les voy a invitar a que vayamos a Juan, capítulo 18, versículo 22, para entender un poquito más. Ya nos acordamos de lo que él vivía, hermanos. Juan, capítulo 18, 22, dice así: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio ¿qué? Un beso, un abrazo, le dijo, ¿necesitas algo? ¿Qué dice que le dio, hermanos? Una bofetada. ¿Y saben por qué? Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y por esta contestación de Jesús, hermanos, versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, solo por contestar lo que él hacía. Y lo llevo a esto para que vaya reflexionando, hermanos, el costo que tuvo su salvación y la mía. Y luego sigue diciendo en el capítulo 19, versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo felicitó. Y lo llevó a un lugar aparte y le dijo, siéntate cómodo, Jesús, porque has sufrido y ya vi que este cuate excedió contigo sus fuerzas y te puso una bofetada cuando tú aún tenías las manos amarradas. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y seguía sufriendo Jesús por ti y por mí. Versículo 2: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Yo no sé, hermanos, qué tan insensibles nos hemos vuelto hoy en día, que cuando leemos esto, pues fue lo que pasó. Así tenía que pasar. La Biblia dice que tenía que sufrir, pero cuando usted empieza a leer, hermanos, y empieza a recordar, hay algunos cantos incluso en internet que nos permiten ver un poquito más. Hay hasta una película que muchos tenían opiniones encontradas, porque decían que era demasiado violento, cómo sacaron allá a un hombre que interpretaba a Jesús, y estaba molido, y estaba dolido, y estaba todo machacado por los golpes que le daban. Pues bueno, eso fue el precio, hermanos, o parte del precio de la salvación, suya y mía y de la humanidad. Después, hermanos, se encontró con rechazo, dolor, sufrimiento, humillaciones. Todo esto para cumplir, hermanos, lo que el Padre había prometido: salvación y vida eterna para todo aquel que quisiera aceptarlo en su corazón. Si nosotros hemos empezado a reflexionar, hermanos, en todo esto, en lo que costó a Jesús, en que Dios incumple sus promesas para nuestra vida y en que hoy, hermanos, tenemos una salvación tan grande,
Si usted ha empezado a reflexionar en esto, yo le preguntaría, ¿estamos viviendo una vida a la altura de la salvación que Dios nos ha dado? ¿Con temor y temblor? Y muchos pueden decir, pues, ¿qué significa esto? ¿Hay que vivir con miedo? ¿Hay que vivir temblando? Cuando nos ocupamos, hermanos, de nuestra salvación con temor y temblor, es cuando valoramos lo que implicó y lo que se pagó por ella, lo que ya comentamos ahorita, hermanos. Y después valoramos y somos conscientes, hermanos, que a nosotros no nos ha costado nada. Les invito para que vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 5, 8 y 9. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego tiene un paréntesis, porque por gracia sois salvos. La gracia, hermanos, ya lo conocemos todos, se entiende que es el regalo inmerecido que Dios da a la humanidad. Eso es la gracia de Dios. Y luego dice el 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por medio de la fe, hermanos, arrepentimiento y fe es otra doctrina que nosotros tenemos como bautistas y van muy ligadas a la salvación. Dice así: creemos que el arrepentimiento y la fe son requisitos indispensables para la salvación, que el arrepentimiento es hacia Dios y la fe hacia Cristo Jesús. Me arrepiento hoy, es lo que hicimos todos los que ya somos salvos, hermanos. Me arrepiento hoy ante Dios por haberle ofendido, por haberle fallado. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que empieza a hacer una obra en nosotros y nos empieza a redarguir de pecado y pone en nosotros el deseo de arrepentirnos. Yo creo que muy bien nos acordamos de nuestra salvación, de nuestra conversión, hermanos. Y luego dice que el arrepentimiento es hacia Dios y la fe hacia Cristo Jesús, como ya lo leímos en Hechos 4:12, hermanos, que dice que Él es el único que murió en la cruz por nuestros pecados. No fue María, no fue a Aarón Joaquín, o ¿cómo se llama? Samuel Joaquín, no fue el líder de Pare de Sufrir, no fue Amida la que dice, lo conseguirás, lo tendrás, ven, yo te daré la solución a tus problemas en la vida. Fue Cristo Jesús, hermanos, y lo comento porque tristemente puede ser que haya cristianos que crean más en eso que en la palabra de Dios, que anden buscando el horóscopo del día para ver si me pongo negro, verde, azul o morado, que anden diciendo mi color favorito y mi número de la suerte hoy es el 58. O peor aún, que quizás no crean en eso, pero sí crean. Y quizás es un tema de mucha polémica. En el sorteo del trébol, yo voy cada domingo a invertir mis 20 pesos, porque ahí me lo voy a ganar. Dicen que el que no juega, pues no gana. Yo voy. No, hermanos, no es eso. No lo hago, hermanos, no lo hago. Es un ejemplo nada más. Pero donde quiero llevarlos, hermanos, es que nos demos cuenta de que Cristo Jesús es el único, hermanos, que usó Dios para darnos salvación y vida eterna, y que es el único, hermanos, que tenemos que creer y seguir, profesar y compartir. Es lo único, hermanos. Valorar nuestra salvación, hermanos, pues nos lleva a estar ocupados en ella. Después, hermanos, ¿cómo sabremos que estamos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor? Otro síntoma o cosa que funciona, hermanos, que nos damos cuenta que lo estamos haciendo, es alimentar el Espíritu Santo de Dios que ya mora en nosotros. Dice la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo es ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo cual dice la Biblia que Él mora en nosotros.
pero que muchas veces, hermanos, nosotros lo entristecemos, lo menospreciamos, no le damos el lugar que se merece. Y ahí está siempre el Espíritu Santo de Dios hablándonos, porque esa fue la promesa de Jesucristo en el capítulo 14, en el capítulo 15 de Juan. No os dejaré huérfanos, pediré al Padre que envíe ¿quién? Un consolador, el Espíritu Santo. ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos, que lo estamos alimentando? No, pues es muy fácil. Los invito a que vayamos, hermanos, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Dice el versículo 18, parte B. Bueno, lo voy a leer todo, hermanos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de, ¿qué dice? Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, nos estamos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor. Y ahorita van a ver por qué. Y luego en el mismo Efesios, en la misma carta a los Efesios, hermanos, en el capítulo 4, versículo 30, dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Más adelante vamos a ver que ya sea que Él venga o que nosotros vayamos, ahí está el Espíritu Santo. Esto implica, hermanos, alimentar el Espíritu o ser llenos del Espíritu, implica leer la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado, hermanos, cuando Jesús fue tentado por el diablo, le dijo: di a estas piedras que ¿qué? Que se conviertan en pan. Tú tienes poder, Jesús, para hacerlo. Tú eres poderoso. La respuesta de Jesús fue en Mateo 4:4: no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca. Ahí está el alimento espiritual, hermanos. Esto que usted tiene como Biblia es la palabra de Dios, es el alimento espiritual. Y cuando usted lo abre o la abre, empieza a entender, a comer y alimentarse, como consecuencia a fortalecer su espíritu. Es cuando usted se da cuenta que entonces se está ocupando de su salvación con temor y temblor. Romanos capítulo 8, hermanos, nos habla un poquito más de esto. Romanos capítulo 8, en el versículo 5 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces nace una pregunta: ¿de qué nos ocupamos? ¿De nuestra salvación? ¿De las cosas espirituales? ¿Alimentamos el Espíritu? Versículo 12 dice así, 9, hermanos, les voy a leer el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Después Gálatas, hermanos, nos dice que en nosotros hay una lucha entre el Espíritu y la carne, y que luchan entre sí porque uno quiere hacer una cosa y el otro otra, ¿verdad? Y alguien algún día ejemplificó como esto de las luchas internas como dos perros de pelea. Y decía que aquellos perros seguidos se enfrentaban y peleaban entre sí, porque uno quería ir a la derecha y el otro a la izquierda. Entiéndase, uno quería hacer la voluntad de Dios, el Espíritu, y el otro, no, lo carnal, el pecado. Y luego le preguntaron a aquel hombre que ejemplificaba con los perros, que cuál de los dos había ganado, o cuál creía que de los dos ganaba cuando peleaban. Y la respuesta de aquel hombre fue: al que alimento más es el que gana. Si alimento más a la carne, estaré viviendo en pecado, desagradando a Dios, no valorando mi salvación.
Pero si alimento el espíritu, entonces estaré ocupado de mi salvación, cumpliendo con Dios conforme a su voluntad. ¿Qué alimentamos más? No lo sé. ¿De qué nos ocupamos más? Tampoco lo sé. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Alimentar el Espíritu. ¿De qué otra manera nos damos cuenta, hermanos? Cuando al obedecer la palabra de Dios, cuando alimentamos el Espíritu y obedecemos la palabra de Dios, pero sobre todo, hermanos, cuando la ponemos en práctica. Santiago 1:22 es un versículo que tenemos que aprendernos de memoria, ¿verdad? Que dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente engañándonos. No, yo sí escucho, me queda claro, ¿verdad? Pero no practico, pero no hago. Dios me habla, sí, no lo niego que me habla, pero no lo obedezco. Vamos a Santiago, hermanos. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pero quizás ese será otro tema. ¿Qué tan religiosos somos? ¿Qué tan conscientes somos, pues, de que cuando venimos aquí, sabemos a qué venimos? Estamos hablando entonces, hermanos, de que al obedecer y al poner en práctica, hermanos, la palabra de Dios, estamos ocupándonos de nuestra salvación. Mateo 22, versículo 37, nos dice algo de cómo podemos poner en práctica, o qué debemos poner en práctica en base a la palabra de Dios. Mateo 22, versículos 37 al 40, dice así, hermanos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando practicamos esto, hermanos, lo que entendemos y encontramos en la palabra de Dios, estamos viviendo con responsabilidad esta salvación. Después, ¿qué más, hermanos? Oseas capítulo 6, versículo 6, nos da una recomendación, una sugerencia, pero una bonita invitación a la reflexión, de saber bien qué es lo que quiere Dios de nosotros. Misericordia quiero y no sacrificio. Por eso les decía que el tema de ser religiosos es otro tema, porque a veces venimos al templo, como dicen, religiosamente, y tengo que estar a las 10:30 religiosamente, porque si no voy, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Cómo que no viene fulanito? ¿Cómo? No, por favor, religiosamente. Y es cuando hemos equivocado el objetivo principal de nuestro agradecimiento y de nuestra adoración. Cuando nosotros cumplimos esto, hermanos, del amor, estamos siendo responsables. O sea, 6:6, misericordias quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Jesús en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 3, lo dijo de otra manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿qué dice?
a quien tú has enviado. Ese es el conocimiento de Dios, hermanos. Después, hermanos, cuando obedecemos como consecuencia, híjole, espero, y a mí me gustaría que todos llegáramos algún día a ser como aquel obrero aprobado del cual habla 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Les voy a ayudar, todos lo vamos a decir más bien. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, podemos decirle a Dios: estoy listo, aquí estoy. Yo me presento delante de ti como aprobado por ti, no por mí, no por mis hermanos. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, al obedecer la palabra y vivirla, nos vamos a presentar delante de Dios así. Ya les decía hace rato, ya sea que vayamos con Él o que Él venga, hermanos, estaremos listos para el encuentro con Dios. Yo le preguntaría si usted se siente aprobado por Dios en esta mañana. No me conteste, solo reflexione y póngase a pensar en todo lo que hemos estado meditando conforme a su palabra. Después, hermanos, nos ocupamos también de nuestra salvación con temor y temblor cuando nos preocupamos por aquellos que no la tienen. Cuando somos indiferentes y vivimos nada más esa vida religiosa, no hemos entendido el verdadero amor de Dios que ha puesto en nosotros. ¿Por qué digo esto, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 17, versículos 20 y 21 de Juan, le pedía algo a Dios Padre en esta oración. Vamos a Juan, hermanos, para entender más todavía qué es lo que le pedía. Juan 17, versículos 20 y 21. Y aquí es donde digo, hermanos, que nosotros tenemos que reflexionar también en esta gran necesidad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ¿quién? Dios ya se preocupaba por nosotros, hermanos. Jesús, no solo te pido por los apóstoles y todos estos que han creído ya en mí, sino te pido por todos aquellos que han de creer en mí, por la palabra de estos. Y ahí nos incluye, hermanos. Por un lado, cuando Jesús pide que nosotros, los que nos hablen, pues nosotros vamos a entender. Y ahora, ya que estamos del otro lado, entramos también en estos versículos, hermanos, porque ahora somos responsables de compartir. ¿Usted cree, hermanos, que antes de que usted fuera salvo, oraran por usted? ¿Por su salvación? Qué suave, ¿no? Bueno, Jesús lo hizo y yo no tengo duda que muchos más que se interesaron por nosotros lo hicieron también. Y le pedían a Dios: sálvalo, sálvalo, sálvalo. Me quedo con 2 testimonios, y no porque los demás, hermanos, os diría que 2 testimonios para mí fueron muy bonitos en esta mañana. Solo te pido que lo salves. A mi madre. ¿Cómo se llama su mamá, hermana? Guadalupe Muñoz. Vamos a unirnos a este deseo y esta necesidad, hermanos. Esta es nuestra responsabilidad, lo estamos viendo. Guadalupe Muñoz, que no se le olvide. La hermana dice: no te pido que la sanes físicamente, sino que la sanes espiritual. Y era lo que Jesús hacía cuando estaba en su ministerio y lo que sigue siendo hoy en día. Un día fue mi deseo también, y se lo sigo pidiendo a Dios. Al igual que nuestra hermana Lupita, que salve a Anastasio Morales. Muchos lo conocen, muchos no, pero ahora es mi responsabilidad. Esta es nuestra responsabilidad, hermanos, ante aquellos que tienen la gran necesidad. Jesús lo hizo y nos enseñó. Después leemos nosotros en Romanos, hermanos,
Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, para entender un poco más de qué es lo que tenemos que hacer ante esta gran necesidad, hermanos, de compartir la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que estamos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Versículo 16 añade algo, hermanos, para que no se desespere y no se desanime. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La palabra de Dios, hermanos, es clara en cuanto a la salvación y al deseo de que todos puedan arrepentirse. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Lo dice así, hermanos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo Jesús no ha venido, hermanos, como lo prometió, es solo por amor y misericordia a aquellos que todavía no le conocen. Pero Romanos dice: ¿y cómo le conocerán si tú y yo no hablamos? ¿Y cómo creerán si ni siquiera se los damos a presentar y les decimos quién es? He de ahí de la importancia, hermanos, de valorar nuestra salvación y vivirla. Y tomar todo esto que la palabra de Dios nos enseña y que Dios haga con nuestras vidas lo que Él quiera. La invitación, hermanos, es muy simple y muy sencilla, y no es mía. Es de Dios, que nos invita a todos sus hijos a reflexionar en la salvación, en su costo, en el sacrificio de Jesús. Nos invita a valorarla, nos invita, hermanos, a vivirla. ¿Cuántos seremos oidores nada más? No lo sé, Dios sí. Pero yo espero que muchos seamos hacedores de la palabra, que muchos entendamos, hermanos, nuestro compromiso, que muchos entendamos lo que Dios demanda todos los días de nosotros, todos los días de nosotros. Deja esto que te estorba, deja aquello que te es obstáculo. El otro testimonio con el que me quedo es con el de mi cuñado Joaquín, y comparto tu locura. Comparto tu locura. Porque cada quien sabe de dónde viene, hermanos, y de dónde nos sacó Dios. Y si yo no lo hubiera conocido, se los he dicho más de alguna vez quizás, o estuviera loco, pero loco como los que conocen, no como la locura que se refería a mi cuñado, o muerto, hermanos. Entonces le doy muchas gracias a Dios por eso. Y esa es la invitación, a valorar verdaderamente lo que se nos ha dado y a vivir a la altura, hermanos, de esta salvación. También en esta mañana yo no sé si dentro de nuestros visitantes hay alguien que no conoce de Cristo y que ha escuchado de su grande amor y de la gran necesidad que tiene Él de entregarle su vida. Yo no sé si dentro de nuestros visitantes haya alguien que quiera aceptar a Cristo Jesús en su corazón y decirle: hoy quiero de esa salvación, hoy quiero vivir, hoy quiero tomarla y hacerla mía. Si lo hay, voy a hacer una oración. Y el que quiera repetirla,
lo puede hacer. Y con esto prácticamente, hermanos, yo termino este mensaje invitándolos a vivir una vida a la altura de nuestra salvación. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por hacernos reflexionar, Señor, y por demostrarnos en tu palabra verdades que nos hacen ver qué clase de cristianos somos, cómo valoramos, Señor, el ser tus hijos, cómo valoramos, Señor, la salvación. En esta hora, Señor, te pedimos perdón si no lo hemos hecho conforme a tu voluntad, si lo hemos hecho a medias, si hay cosas, Señor, que nos estorban para poderlo hacer. Te pido, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que las quites, Padre Santo, para que podamos ser agradables delante de ti y presentarnos aprobados, Padre Santo, para cuando tú nos llames a cuentas. Por otro lado, Señor, también entendemos de la gran necesidad que tiene la gente que no te conoce. Precisamente el día de ayer tú sabes en qué lugar estaba y lo que veía, Señor, en la gente y cuánta gente había en ese lugar. Te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros para que nuestras vidas, Señor, sean testimonios de lo que has hecho en nosotros primeramente y de lo que puedes hacer en la vida de ellos. Y hoy te pido de manera muy especial, Señor, si hay alguien en este lugar, en esta hora, que no te conoce, que toque su corazón. Bendito Padre, que Él pueda hacer esta oración, Señor, de manera sincera, arrepintiéndose delante de ti. Bendito Padre, en esta hora yo reconozco que he pecado, que te he fallado. Me he dado cuenta del grande amor y del grande sacrificio que hizo Cristo Jesús por mi salvación. En esta hora yo acepto ese sacrificio y ese amor que dio por mí en la cruz. Quiero ser salvo, quiero vivir siendo un hijo tuyo y quiero pedirte que el Espíritu Santo venga a mi vida para que haga conforme a tu voluntad. Perdona mis pecados y pongo mi fe en Cristo Jesús, al cual acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias, muchas gracias a los que nos has dado salvación. Y te pedimos por todos aquellos que has de dar salvación, Señor, por medio de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.